La lluvia es buena, la lluvia sirve y aconseja, o sea, sirve a las personas de los campos para sus regadíos, quienes tienen sus pozos para poder también ellos de alguna manera tener esa provisión de agua. Y hago esta introducción porque antes de ir al mensaje de hoy día, que lleva por título El fruto, ¿ya? Vaya usted ya preparando su corazón para poder disfrutar de este mensaje, que como bien decía Rodrigo, es necesario recordar ciertos conceptos. A veces dicen, el pastor, el mensaje de hoy día fue muy superficial, si eso yo ya lo conozco, yo ya lo he oído, quiero algo más, quiero más revelación, No, la revelación está aquí en la palabra, y cada palabra es revelada a tiempo y fuera de tiempo. Amén. La palabra del Señor es eficaz. En todo tiempo es eficaz. Y la palabra de Dios, que es Cristo mismo, es la que nos conduce a la vida eterna. Por lo tanto, es necesaria, querida iglesia, que podamos nosotros poner atención a cada mensaje de la palabra del Señor. Y quiero aprovechar, antes de ir de lleno al mensaje, ya que estamos a través, y le doy gracias a quienes hacen posible esto, que estamos saliendo en estos momentos y más de alguien nos está viendo por Facebook Live, creo que se llama, y también por Instagram. Dios bendiga a nuestros amigos, y digo amigos porque muchos de ellos no son cristianos. Y yo los bendigo como pastor, los bendigo a la distancia por darse este tiempo de poder no escuchar al pastor Marcos, sino de poner atención a la palabra. Siempre hay algo que Dios desea introducir en tu corazón para hacerte una mejor persona, para hacerte un mejor cristiano si es que eres cristiano. Y me hacía mucho sentido, queridos, lo que en el devocional se hablaba sobre el tema de que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Cristo es el único mediador, es el único que nos conduce al Padre. Recordemos que en un suceso uno de los discípulos le dice, bueno, ya te hemos visto a ti, Señor, y tu prodigio y todo lo que haces, pero ahora queremos ver al Padre. Y él, mirando con esos ojitos tan tiernos, tanto tiempo he estado entre vosotros, y no se han dado cuenta ustedes que si me han visto a mí, han visto al Padre. El Padre y yo, uno solo somos. Y eso es lo que a veces la religión nos ciega y no nos permite visualizar aquello. Porque dicen que todos los caminos conducen a Dios. Como ese eslogan que tiene el mundo, que todos los caminos conducen a Roma. Sí, efectivamente, en aquel entonces todos los caminos, probablemente los que se habían hecho en aquel tiempo, pasaban por Roma. Pero hoy día no todos los caminos conducen a Roma. Y así también en la fe, no todos los caminos conducen a Cristo. Por eso es un solo mediador. Él hizo el sacrificio por cada uno de nosotros una vez y para siempre. Ya no estemos flagelando nuestro cuerpo para poder tener aceptación por el sacrificio que estamos haciendo. Ni pelemos nuestras rodillas tampoco, porque el sacrificio fue hecho por Cristo. Ya está hecho. Por algo es que en la cruz al final Él dice, consumado es. Esto está hecho, está pagado, está realizado. No hay nada más que hacer. Yo soy el camino, era el tercer concepto, ¿cierto? Él es la puerta. Hay muchas puertas. ¿Se acuerdan las puertas de Pepito TV? La 1, la 2, la 3. Claro. Y siempre se escogía, ya no recuerdo, la Gloria Benavides, hacía un personaje, escogía la peor de todas. Y resulta de que a veces eso pasa, hermanos. Escogemos la peor puerta. Cuando Él dijo, yo soy la puerta. Y tenemos que entrar por esa puerta, que es angosta, que es compleja, que es difícil. Claro que sí, pero
vamos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el último concepto era que en nadie más hay salvación que solamente en Cristo nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Entonces, ya que estamos conectados, antes de ir al mensaje, quiero saludar a una amiga de muchos años que tiene mucha fe en el Señor y que nos ha pedido oración por ella, por su salud, por sus hijas, por sus nietas. Me refiero a Patricia Ponce. Patricia, te saludamos a la distancia, desde Valdivia, Santiago. Puedas hoy día también estar escuchando este mensaje que sin duda te va a recordar muchos conceptos que el Señor quiere traer a tu corazón de nuevo. Ricardo, mi hermano, desde Temuco, generalmente también está conectado o a veces ve más tarde la repetición de este mensaje y me han comentado que le ha hecho bien también poder escuchar. Hemos estado orando, al menos en mi hogar, por Marioli Buenul. Hay una petición de oración que llegó con ese nombre. Tiene que realizarse exámenes oncológicos. Exámenes que tienen que ver con una situación grave que ninguno de nosotros quisiera estar pasando por aquella situación. Pero ella ha confiado en aquellos que creen en sanidad. Y la sanidad viene de parte del Señor. Y hemos estado orando por ella, para que Dios haga un milagro con ella. Jorge Yabar, un amigo, también me ha pedido oración. Hay muchas necesidades, hermanos. Y sabemos que el Señor está atento a todas las necesidades. Dios no va a dejar a nadie desamparado. Ruth Escobar nos escucha desde los Andes, siempre está comentando y la saludamos a la distancia. Pero especialmente esta mañana quiero bendecir a Osvaldo Calfuquir. Es un joven que ha estado siguiendo por tiempo también los mensajes a través de estas redes sociales y está pasando una depresión fuerte. Por lo tanto, vamos a incluirla en nuestro cofre de oración. Hay un cofre de oración acá en nuestra iglesia y hago esta introducción para quienes nos ven y que no asisten acá presencialmente. Y en este cofre de oración, simbólicamente vamos presentando las tarjetas, las peticiones de oración, que es una tarjetita que dice petición de oración, motivo y nombre, simplemente aquello. Si no quieres poner tu nombre, no importa, pero vamos a estar orando por ello. Y Dios va a provocar cosas grandes y maravillosas para el que cree. La palabra lo dice, el Señor lo dijo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Amén. Así es que hay que creer, hermano, y para el que cree todo es posible. Gloria al Señor por ello. Gloria a Dios por aquello. Así es que vaya un saludo para Osvaldo. Pon tu fe en el Señor y cree simplemente en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Quizás se preguntarán los hermanos, a cada uno de ustedes que están acá en la sala les entregué esto. Dice el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Abajo dice amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, humildad, autocontrol, mansedumbre, también cierto significa aquello, dominio propio. Pero dice en medio, desprende lo que consideras más difícil de perfeccionar en tu vida cristiana. Así es que quienes no tienen la opción de poder tener esto en sus manos, en su hogar, si están viendo a través de las redes sociales, puedan también ellos escuchar el mensaje hasta el final, porque vamos a orar por aquellas cosas que son difíciles para nosotros de ir controlando, de dar evidencia de aquello. Porque hoy día Dios ha puesto en mi corazón de hablar sobre el fruto. ¿Qué es lo que es el fruto?
¿Qué es un fruto? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Un resultado. Es el resultado, sí. Hoy día este empleado está dando frutos. Ha aprendido, cierto, está bien, canalizándolo por ese lado. Es el resultado de algo. Fruto. ¿Qué es fruto? ¿Alguien dijo más? Un alimento. Pero el fruto, hermanos, también es algo espiritual. Tanto físicamente como en el plano laboral, es una demostración de algo. Y cuando uno habla de una demostración de algo, está hablando de una evidencia. Es como cuando tienes una cita al tribunal, tú tienes que llevar evidencias para comprobar que es verídico, es veraz lo que tú estás planteando, ¿cierto? Entonces, en el cristiano, el fruto es una evidencia. Sí, pastor, yo lo sé. ¿Me las puedes enumerar? ¿Me puedes decir en cuáles te resulta más fácil evidenciar que eres cristiano? ¿En cuál te resulta más complejo evidenciar, demostrar que eres cristiano? ¿Y por qué digo cristiano si es que hay alguien que está escuchando este mensaje y dice, pero ¿y por qué ustedes solamente y no yo, que yo no soy cristiano? Porque el fruto es del Espíritu. Y hablábamos hace un par de domingos atrás sobre ser llenos del Espíritu Santo. E hicimos un ejercicio que probablemente no estuvo, no lo pudieron ver ellos, pero ustedes acá en la sala sí. Donde cada uno de ustedes en una pelotita de ping-pong anotó un pecado del cual le ha costado y que lucha todos los días o a diario, o de repente, o hay algo que está haciendo que usted falle delante del Señor, y lo echamos en el frasco, ¿se recuerdan? Y después tomamos un frasco de agua y dijimos, esto simboliza el Espíritu Santo, el agua. Y lo echamos en el frasco, y a medida que el agua iba llenando el frasco, a medida que el Espíritu Santo iba llenando tu cuerpo, las pelotitas iban saliendo y al final no quedaba ninguna. Porque de esa manera, de esa forma, somos llenos del Espíritu y el Espíritu se encarga de sacar todo aquello que no es de Dios. Amén. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar del fruto del Espíritu, porque debe de haber una evidencia en cada uno de nosotros que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y que podemos demostrarle a los demás que somos hijos de Dios a través del fruto. Entonces, se ha dicho ya que el fruto es el producto que se obtiene de cierto tipo de plantas o de árboles. El fruto. Si usted va a un bosque y ve una plantación de árboles todos verdes, hermosos, pero en el tiempo de la maduración, en el tiempo de la primavera, a veces conocemos el árbol porque su flor, su fragancia, vaya haciéndole paralelo con lo que es uno, el olor, la fragancia. El cristiano debe de tener una fragancia diferente, no estoy hablando de los químicos, ¿cierto? Usted entiende. Y usted se da cuenta que ese es un peral porque tiene peras, o es un manzano porque hay manzanas en su follaje. Entonces uno va tomando conocimiento de aquello porque va viendo una evidencia. Y en términos generales, lo que dijo el hermano Claudio, el fruto es todo producto que se obtiene como resultado de una acción, el resultado de algo, de un trabajo. Y mire, busqué en un diccionario expositivo, el diccionario viene de palabras que tienen que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, y dice que el fruto es producido por la energía inherente de un organismo vivo. ¿No le llama la atención esto? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por lo tanto no podíamos dar evidencia de frutos, porque no estaban en nosotros los frutos, estaban las obras de la carne, ¿cierto? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero pasamos de muerte
a vida a través de Cristo. Por lo tanto, tenemos que dar testimonio porque ya hay algo aquí adentro, que el diccionario dice que es producto de la energía inherente de que ese organismo está vivo. Entonces, si estamos vivos, si hemos renacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, las obras de la carne deben morir y debe de evidenciarse el fruto del Espíritu. Y no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Ya? Por eso es que es muy común utilizar este término en un sentido figurado cuando hablamos de un trabajador, de alguien que se ha empeñado en algo y dice, oye, por fin mi negocio está dando buenos frutos, me costó harto, 3 años, estuve como a pérdida, a punto de flaquear, pero ya he entendido la estrategia, cómo hacerlo, en quién apoyarme, qué camino tomar, qué decisiones buenas tomar para que pueda lograr un éxito y me está dando frutos. Paralelamente es exactamente lo mismo que sucede con el Hijo de Dios, con la hija del Señor, con nosotros los cristianos. Que alguien pueda decir, realmente se ve el fruto en este hombre. Es más, Jesús mismo dio evidencia y habló sobre esto y utilizó como enseñanza estos principios que son importantes para la vida cristiana. Y lo registró Juan en el capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera. Hemos predicado sobre eso, hemos escuchado sobre eso. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Trate, hermanos, de analizar esto. Si hay fruto, no hay fruto. Si hay fruto, wow, hay algo bueno, pero si no hay fruto, wow, hay algo que no está bien y que me puede traer complicaciones. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos va limpiando. La palabra nos conduce. Cristo nos conduce. Cristo es el camino. Cristo es la palabra. Entonces, el verso 4 dice, permanezcan en mí. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Te está recomendando, ¿cierto? Te está diciendo, te estoy dando el resultado de la ecuación. Permanece en mí para poder dar fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. No se separen de mí. Pero es que pasé problemas, pasé situaciones, me enojé contigo, Señor. No, sigue la vida, permanece apegado a la vida. Amén. Llueva, truene, haga sol, te vaya bien, te vaya mal, abundante, en escasez, en todo, en salud, en enfermedad. Permanezcamos. Qué importante es esa palabra, hermano, permanecer. El que perseverara hasta el fin, este será salvo. Ese es un texto muy mal interpretado, pero se está refiriendo que hay que permanecer. Te caes, bueno, párate, sacúdete y sigue. No te quedes ahí. Tenemos que seguir permanentemente apegados a la vida y ser un buen pámpano. El pámpano es ese brote tierno del galito de la vid, y cuando las hojas todavía son tiernas y no se han abierto, por lo tanto ese pámpano necesita sacar
eso duro de la corteza de la vid, para que pueda hacer su trabajo, crecer y llegar a dar fruto. Por eso es que dice que el Padre lo limpiará. Probablemente muchos de nosotros, hasta yo me considero recién un pampanito tratando de salir hacia afuera, porque quiero dar fruto y necesito que papá me abra camino, me dé la oportunidad de poder dar fruto. Pero si me separados del Señor, estamos muertos, hermano. Amén. Muertos en el Señor. Entonces necesitamos estar unidos al tallo para poder sobrevivir, para poder dar fruto. Y lo que el Señor quiso enseñar con este hecho es que necesitamos estar unidos a Él. Pero no simplemente en que estemos presentes un día domingo o escuchando este mensaje de vez en cuando. Es siempre. Permanecer es algo constante. No es cuando podemos, cuando queremos, cuando se nos ocurre, cuando se nos antoja. No es así. Es una comunión personal, íntima, que va a dar su fruto. Podríamos hacer un paralelo con un noviazgo, de lejos. Hay posibilidad de fruto, sí, pero también hay posibilidad de que eso se seque, porque no hay una relación íntima, personal, el cara a cara, el saber tu gusto y que tú sepas los míos, ¿cierto? Entonces esta mañana, hermanos queridos, voy a referirme al fruto del Espíritu. ¿Por qué es importante el fruto del Espíritu? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud espiritual. ¿Se han dado cuenta de los árboles enfermos? ¿Conocen algunos arbolitos enfermos? Sus hojas empiezan, la conchilla se los empieza a comer, hay un insecto que se come el brote, hay otro que se llama la mosca de la fruta, hay otro que hace que todo se ponga de color como blanquizco, así como algodonado. Un árbol enfermo. Y al fin y al cabo, a mí me pasó el año pasado, pudimos probar un durazno plátano muy rico con mi esposa que nos dio el durazno que está allá en las gaviotas. Y este año no hubo ninguno. No hubo ninguno. ¿Por qué? Porque el árbol se enfermó. Sus hojas se pusieron rojas, así como que si tuviesen algo que da hasta cosa tomarlas. Sin embargo, teníamos un cerezo recién plantado. Dio evidencia que tenía todas las ganas de poder dar fruto. ¿Y sabe lo curioso? Arriba en la punta, no era más alto que esto. En la punta, arriba, dio 12 cerezas palomas, todas juntas. Y mi esposa, Felipe se comió una, yo me comí una y las otras se las comió mi esposa. Pero ahí había una evidencia de un árbol sano, que venía ya con su injerto, que venía con su tratamiento químico, sano. Entonces, el que está enfermo no puede dar fruto, hermanos. Y no estoy hablando de la enfermedad física, porque ahí es cuando más buscamos al Señor. Estoy hablando de la enfermedad espiritual, cuando no pasan las cosas como queremos y nos enojamos, o cuando realmente ponemos nuestra fe, nuestra confianza en cosas materiales, perecederas, en cosas terrenales y no en lo eterno, y nos enfermamos. Y téngalos por seguro que el fruto, si es que lo va a dar medio sin gusto. Entonces, es importante, hermanos, el fruto del Espíritu, porque también a través de el fruto del Espíritu podemos extender el reino de Dios. Con las evidencias que nos da el fruto, que las vamos a ver. ¿Por qué? Porque con la evidencia que da el fruto podemos edificar, contribuir
a la edificación del cuerpo de Cristo y alcanzar los no alcanzados, aquellos que necesitan amor, aquellos que necesitan la paz, que necesitan conocer la fe puesta en el Hijo de Dios. Ya estoy nombrando algunas evidencias de lo que provoca el fruto, y eso hace que nos podamos acercar a aquel que aún no ha llegado a las plantas del Señor. Entonces, es importante. Y respecto a esta importancia, el Señor no solamente en Juan 15 le dio la importancia al pámpano, porque ahí le da la importancia al pámpano, si se da cuenta, que somos nosotros. Pero también Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 21, le da la importancia necesaria al fruto, más que al pámpano. Es un suceso donde Jesús dice que volvió a la ciudad por la mañana. Dice que tuvo hambre, Señor. Haga un paralelo con su vida. El Señor tiene hambre de ver tu fruto, de comer de ti, de comer de tu adoración, de comer de tu intimidad. ¿Cierto? Vaya haciendo un paralelo, es importante que lo haga. Entonces Jesús dice este relato que volvió de mañana, tuvo hambre, y en eso dice que vio, ¿qué cosa? Una higuera. Vio una higuera. ¿Y qué pasa cuando ve la higuera? Se acercó a ella, pero no halló frutos en la higuera. Y tuvo una reacción el Señor. Yo tuve una reacción humana. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a buscar ciertos aditivos para que este durazno plátano, porque es muy sabroso el durazno plátano, al próximo año me pueda dar fruto. Le di la pasada, como un buen chileno lo podemos decir. No lo corté. Pero aquí Jesús maldice la higuera. ¿Qué es lo que dice? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Y esta es una historia interesante, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque en esta historia donde el Señor relata que en cierta oportunidad se acerca a la higuera a buscar un fruto, ve un hermoso follaje. Y la higuera, a diferencia de otros árboles, estaba anunciando que ya tenía fruto. Porque primero está el fruto y después el follaje, o también se puede dar a la par. Por eso es que se acercó, porque alguien podría decir, es que no era tiempo de fruto. No, sí era tiempo de fruto, porque se veía abundantemente hermosa el follaje, en sus hojas, la apariencia de un árbol grande, frondoso, que debería de estar llena de frutos. Hagan paralelo también eso con la conducta humana o cristiana, donde muchos se pavonean, muchos muestran y se ilustran como grandes hijos de Dios, grandes hijas de Dios, y no estoy condenando a nadie, estoy hablando de lo que la palabra está haciendo un símil, pero solamente es apariencia. Pero no hay una intimidad, no hay un conocimiento, no hay una evidencia que somos hijos de Dios. Solamente hay una cierta apariencia. Por eso que el Señor, cuando no encuentra el fruto, la maldice. Vuelvo a insistir, porque su follaje estaba indicando que sí, debiera de haber tenido fruto. Debiera de haber tenido fruto. Porque ese es el caso con la higuera, no así con otros árboles. ¿Cierto? Sabemos que primero está la flor, después vienen las hojas, y después que la flor cae, después al final da el fruto. Como en la gran cantidad, la mayoría de los árboles frutales, en la higuera es distinto. Y el Señor maldijo la higuera. Y la higuera se secó. Si usted continúa con el relato, se va a dar cuenta que hasta los discípulos se asombraron. Oye, pero ¿cómo la higuera enseguida se secó? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, dice el Señor.
Porque si no, más te vale no me hubieras conocido. Oh, qué fuerte. Es palabra del Señor, hermanos. Entonces, aparte de esta enseñanza que nos da acerca de la humanidad del Señor Jesús y de su poder sobre la naturaleza, porque aquí se demuestra, ¿cierto?, un poder tremendo sobre la naturaleza. Esta historia nos está enseñando que no nos debemos de dejar llevar por las apariencias. No nos debemos de dejar llevar por las apariencias. ¿Por qué? Porque algunos van a ser engañados. Veamos los frutos que da esa persona. Veamos los frutos que está dando el hermano. Veamos los frutos que está dando en mí. ¿Qué fruto? ¿Qué evidencia hay que soy un verdadero hijo del Señor? Por eso hay muchas religiones que promueven las manifestaciones del Espíritu, el movimiento del Espíritu, que parecen como muy prometedores, enfatizan mucho en las lenguas, en las danzas, en las visiones, en las profecías, en los desmayos, en los trances, supuestamente milagrosos. Me dicen, no es el mover del Espíritu. No es el mover del Espíritu. Lo que resulta ser una evidencia, una enseñanza contraria a aquello, es lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Estas son las evidencias de que realmente tenemos el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales manifestaciones, contra tales cosas, no puede haber una ley que te condene, por hermano. No hay condenación ante estas evidencias del fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué es importante el fruto del Espíritu en nosotros? Porque es la evidencia que se manifiesta de diferentes formas, 9 formas: amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley que te condene, hermano querido. Todo lo contrario, vas a recibir la aprobación del Señor. ¿Por qué? Porque estas son características, o también podríamos decir, este es el resultado del compromiso que tengo con el Señor. Porque si yo tengo un compromiso con el Señor, van a aflorar estas 9 formas que están dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos una buena relación con el Señor, cuando hemos aprendido que separados de Él no somos nada, somos como un árbol que crece, ¿cierto?, junto a corrientes de agua, eso lo dice la palabra, que madura y que da su fruto en su tiempo. Va a estar el fruto, la evidencia de todo esto. Y eso es verdaderamente la referencia de un discípulo del Señor, de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va transformando nuestra vida. Y si nos cuesta demostrar los 9 frutos del Espíritu, no te desanimes. Porque alguien dice: a mí no me cuesta dar amor. No me cuesta dar amor. Me es fácil demostrar amor, siempre he sido empático, ayudo. El gozo igual, porque no soy una persona amargada, soy una persona agradecida de todo esto. Y bueno, paz. Bueno, a veces la puedo perder, pero generalmente vivo en paz, tranquilo, porque puedo de alguna manera, a través del gozo y del amor, demostrar que hay paz en mi corazón. Por lo tanto, pero ahí se empieza a poner compleja la cosa, y ahí me toca a mí también en lo personal, porque la siguiente evidencia es la paciencia. Y ahí tengo gozo, tengo paz, tengo amor, pero la paciencia me juega en contra. Y después de la paciencia está
el ser gentil con los demás, el ser amable, el ser benigno con los demás. Y vaya que cuesta también, porque a veces parece que estamos en el Antiguo Testamento y decimos, a mí, el que me la hace me la paga. Y no debiera ser así, ¿no? Yo en lo personal, y a modo de testimonio, se lo he dicho a mi esposa, estos últimos días, dado que ella ha estado enfermita en casa con gripe, me he quedado a cargo del negocio. Y en una oportunidad, una cliente, y lo voy a decir, no me da vergüenza porque estoy trabajando en ello, me dijo, caballero, cambie su cara. Y yo le dije, perdón, señora, cambie su cara, caballero. Pero si yo estoy aquí en la caja, no la estoy atendiendo. Cambie su cara. Bueno, otra persona, esto es como a modo de justificación, otra persona que estaba ahí, cuando se fue la otra persona me dijo, caballero, alguien tiene que dar la nota seria en este lugar, por lo tanto usted está bien. Ah, dije, está bien. ¿Cambio o no cambio mi cara? Pero ¿sabe qué? Volviendo a esto que dije, que mi esposa estaba enfermita y yo he tenido que estar a cargo del negocio, en mi corazón, en la mañana y en la tarde, Señor, dame dulzura para tratar a la gente, que no haya una respuesta brusca, que pueda la gente decir, me gusta venir aquí porque atienden bien, son amables, y lo dicen. Entonces es algo que tenemos que trabajar, hermanos. Es algo que no es fácil. No es fácil. Después de eso, ¿qué es lo que viene? La bondad. Bueno, ya se pone un poco más fácil porque viene la fe. Y bueno, yo tengo fe porque cuando yo oro, es porque oro. Y cuando el Señor me escucha, es porque me escucha. Yo tengo fe. ¿Ya? Pero de ahí viene el siguiente que dice, a ver, seamos humildes. Seamos humildes. Mire, le voy a decir algo, y esta es una pildorita que el Señor en este momento me está trayendo a memoria. A Moisés, cuando el Señor lo usa para sacar a su pueblo de Egipto, no lo hizo por su capacidad, por su verborrea, porque hablaba bien, porque él mismo cuando se presenta delante de la zarza que ardía y no se consumía, él le dice, yo soy, mi hermano sí, pero yo, ¿cierto? Se excusó que era tardo para hablar. No sé si se refería a ser tartamudo, pero generalmente decimos eso. Pero el hombre era preparado. Pero más que eso, el Señor lo escogió porque era el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Eso tiene que ver con la humildad, con la mansedumbre. Pero así también, ojo, así también le dijo, porque ya no fuiste más manso ni fuiste humilde y golpeaste en la piedra cuando yo te dije que la tocaras o la hablaras. Ahí se equivocó Moisés, ¿cierto? Y dejó de ser el hombre manso, el hombre humilde. ¿Y cuál es la otra evidencia que da el fruto del Espíritu finalmente? Es la templanza, ¿cierto? El dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener un autocontrol sobre nuestra vida. No podemos reaccionar airosamente, llegar y explotar. No, es que es mi carácter, es mi forma de ser, yo salí a mi papá. No, controla. En Cristo eres nueva criatura. No metas aquí a tu papá, no. Tú tienes que controlar para que pueda haber una evidencia de estas características en tu amor. En tu vida, evidencia del fruto del Espíritu. Amén. Amén. Por lo tanto, tiene que haber amor en nuestra vida, porque es la primera evidencia. El amor es esencial, porque la palabra dice que el que ama a Dios también ama a su hermano, porque debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Amarás al Señor y amarás también a tu prójimo. Una evidencia. Entonces,
Este tema del amor, hermano, tiene que ver con una decisión firme, no con una emoción. No tiene que ver con las emociones. Esas emociones que vienen y que van. El amor tiene que ser firme para siempre. Aunque tu hermano no esté de acuerdo contigo en ciertas situaciones, tú tienes que seguir amándolo. Es tu hermano. Amén. Así de importante es el amor de Dios para él. Cuando el Espíritu Santo llena todo tu ser, aflora el amor hacia las demás personas. Primera de Juan 4:7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. O sea, si nosotros amamos a nuestros hermanos, es porque hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro, ahí hay una evidencia sobre el amor. Nehemías 8:10 habla sobre tener gozo, y que el gozo, al igual que Pablo decía que el gozo del Señor es mi fortaleza, también Nehemías sabía que el Señor era la fortaleza para los que creen en Dios y confían en sus promesas. Y ese gozo, esa alegría, hermano, no depende de las circunstancias. Yo no te quiero ver gozoso, dichoso cuando te está yendo bien. También el Señor quiere verte contento, agradecido cuando las cosas no están bien. Porque el gozo del Señor es lo que te va a fortalecer, es lo que te va a levantar. Puede ser la prueba del Señor para ver hasta dónde te dura el gozo. ¿O no? Sabemos que cuando llegue la tristeza no va a durar para siempre, hermanos. Cuando llegue la necesidad no estará todos los días en nuestra casa. Y para eso tenemos que tener en paz en medio de las circunstancias adversas, sabiendo que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tenemos que estar tranquilos. Juan 14:27 nos dice que la paz que nos entrega el Señor no es como el mundo la da. Es una paz diferente. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso no se angustien, no se acobarden, no tengan miedo, porque mi paz es otra. Es aún en medio de la tormenta que puedas tener paz. ¿Por qué? Porque no dependes de la tormenta, ni dependes del puerto al que tengas que llegar, dependes de mí, dice el Señor. En mí tiene que estar tu confianza. Y para eso vamos cultivando la paciencia. Y la paciencia es importante en la vida, ¿o no? Es sumamente importante. Porque toda la vida vamos a pasar esperando algo. El niño espera que el papá traiga lo que prometió. La esposa espera con paciencia que el marido llegue al hogar. Los más adolescentes están esperando con paciencia llegar a la universidad. Y puedo seguir para decirles que toda la vida vamos a estar esperando algo, pero para obtener ese algo tenemos que tener paciencia. Pacientemente esperé, dice el Salmo 41. Esperé al Señor y Él se inclinó y oyó mi clamor. La paciencia es importante. La amabilidad, la benignidad. El Salmo 103, verso 10 dice: no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestros pecados. Él es benigno, hermanos. Él sigue demostrando su amor hacia con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de ustedes y de mí también. No merecíamos porque éramos pecadores, pero había benignidad en el Señor. Y esa benignidad, esa bondad, también tenemos que tenerla para con los demás. Demostrarles a ellos que esto ha estado dando fruto en nuestro corazón. Efesios dice en el 4:32: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús.
Si Cristo pasó por alto nuestro pecado, lo tomó, lo cargó, se lo llevó en la cruz, y nosotros nos enojamos por una cosa tan insignificante con nuestro colega, con nuestros hijos, con nuestra mujer, más encima con algo que es perecedero. Él nos regaló la eternidad, hermanos. Por eso tenemos que tener fe, fidelidad. ¿Por qué? Porque una persona fiel, una persona que tiene fe, sigue teniendo los ojos puestos en Cristo. No mira para el lado, siempre mirando a Cristo. Sigue siendo fiel al Señor como un verdadero hijo del Señor. De esa manera va aumentando su fe cuando va conociendo al Señor, cuando se mantiene cerca de Él. Mateo 25, 21. Bien, siervo bueno y fiel. Entonces hay una recompensa para el que no solamente es bondadoso, sino también para aquel que es fiel. Porque al fin y al cabo le va a decir, es verdad, te costó harto te costó. Y yo veía cómo te costaba. Pero fuiste fiel. Permaneciste fiel. Y sobre eso poco fuiste fiel. Pero ahora te pondré sobre lo mucho. Porque es el reino. Pasa. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el Señor nos pide fidelidad. Y dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no miente, Él no se arrepiente. A Él jamás le va a salir una jorobita, porque aquel que da y quita le sale una jorobita. No. Él es perfecto, hermanos. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que tener mansedumbre. Mateo 11, 29. Dice que el yugo del Señor tenemos que cargarlo, que tenemos que aprender de Él. Aprendan de mí, dice, soy amable, soy apacible, soy humilde de corazón. Y a través de aquello van a encontrar paz, descanso para sus almas. Eso es lo que dice la Escritura, llevad mi yugo. Porque parece que es duro. No, si mi yugo no es tan duro. Porque yo te ayudo a llevar el yugo. Lo hemos explicado, cuando en el campo enyugan un buey nuevo, lo hacen no con otro nuevo, porque quizás a dónde terminan en el monte, sino que lo enyugan al buey viejo, que va marcando el surco, que sabe para dónde va, que sabe lo que tiene que hacer. Y aunque el otro quiera irse para allá, no puede porque está amarrado. Así debemos de estar enyugados con el Señor. Ir para allá, para donde Él va, no para donde queremos. La tarea está dura y el buey viejo da ahí, darle, paso a paso. Porque al fin y al cabo va a haber fruto, va a haber un resultado de aquello. Ese es el fruto, hermanos. Es la evidencia. Y debemos de demostrarla siempre. Finalmente, Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Usted que va al fútbol vio lo que pasó ayer con Deportes Valdivia. Lo vi en las noticias. O sea, ni siquiera en noticias, en el celular, viendo otra cosa, de repente te llegan. Quedó la escoba. Como dice por ahí un humorista, combos iban y combos venían. No hubo para nada dominio propio. Y el Señor nos da a nosotros una orden que debemos de tener dominio propio. ¿Cómo podemos tener dominio propio? Cuando nos llenamos del Espíritu de Dios. Cuando buscamos presencia del Señor. Por eso es que Gálatas 5:16, cuando hablábamos hace 3 domingos atrás, nos decía que, y nos llamaba en realidad a andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne, sino que nuestra mirada tiene que estar en lo que el Señor es, y eso va a dar evidencia de su Espíritu Santo.
Amén. Entonces, en conclusión, el Espíritu del Señor viene a morar en nosotros de tal manera que Él comienza a trabajar en nuestra vida. Comienza dándonos amor. Lo primero, si estas cosas no están ordenadas porque se le ocurrió, no tiene una lógica. ¿Qué pasa si el Señor dice, no, antes de tener amor tienes que tener primero dominio propio, primero templanza, te sometes a mí y después tienes amor? No, primero está el amor. Y eso nos va a llevar a lo demás. Eso nos va a llevar a tener una vida sometida al Señor. Y ahí comienzan a generarse esos cambios en el interior nuestro, donde Dios ha sembrado la palabra, donde el Señor ha preparado el corazón para que pueda germinar este fruto y pueda dar una evidencia que efectivamente somos hijos de Dios. Entonces lo más importante, porque para mí lo más importante en la vida del cristiano es el fruto del Espíritu. Porque lo demás tengo que tener cautela. Puede ser simplemente follaje, simplemente apariencia. Pero que el fruto lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Va a haber evidencia. Tú lo vas a ver, el fruto. Amén. Amén. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Podemos confundirnos quizás con otras manifestaciones que dicen ser del Espíritu. Pero estas son las manifestaciones las que provoca el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fe, la humildad y el autocontrol. Voy a concluir con esto. Pensaba hacerlo más íntimamente, pero lo voy a hacer cuando todavía estamos en transmisión. Estamos transmitiendo, ¿cierto? Si hay alguno de estas evidencias que consideras que es difícil de perfeccionar en tu vida cristiana, confiésala delante del Señor. Aquí he desprendido una yo. Puedo desprender dos quizás. Quizás tres, no lo sé. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. En lo particular, que me dé paciencia. Voy a desprender otra. Quiero ser más humilde, Señor. Si alguien de ustedes que no tiene esto ahí en su hogar y está mirando esta transmisión, decláreselo al Señor y dígale ahí, en su oración. El pastor está hablando del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se manifiesta. Y nos está diciendo que debe de haber amor. Y lo tengo. El gozo también, la paz también. La paciencia me falla ya. Vamos a orar por paciencia. Gentileza, por bondad, por ser manso, por tener dominio propio. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajar en tu vida? Este es un acto de fe, hermanos. Así como oramos por aquellos nombres que están en el cofre de oración y Dios ha respondido de manera milagrosas, maravillosas y sobrenaturales, así también Dios va a obrar porque estamos siendo sinceros con Él. Aunque Él nos conoce, Él te conoce, pero Él desea también que tú reconozcas en qué estás fallando. ¿Por qué no se ha visto la evidencia? ¿Por qué no se ve el fruto en tu vida? Porque en esto estoy fallando. Y yo necesito que el Señor trabaje en mi vida con esto. Y estoy dispuesto a que lo haga. Amén. 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 Padre Celestial, al concluir este mensaje que quizás para muchos no tiene ninguna novedad, pero para mí sí, porque me recuerdas que el fruto del Espíritu es una evidencia
del hombre, de la mujer nacida y nacido de nuevo. Hay una evidencia que puedo demostrar a los demás que tú has estado trabajando en mi vida. Ayúdanos, Señor, que así como sentimos amor, también tenemos, Señor, la gentileza, la bondad hacia los demás que necesitan. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio que tanto situaciones gravosas nos trae, porque no nos podemos controlar a veces en nuestros actos, en nuestros dichos o en nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, para poder tener esa humildad de reconocer que separados de ti nada podemos hacer, que si tú no estás en nuestros planes esto no va a resultar. Tener la humildad necesaria, Señor, para que tu gozo sea cumplido en nosotros, para que haya paz, para que esa fe pueda crecer. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de hacer algo tan sencillo, pero que tiene un trasfondo espiritual tremendo. Porque estamos reconociendo, Señor, que así como cuando estábamos en el mundo, las obras de la carne daban evidencia que éramos hijos del diablo, que no andábamos en tus caminos. Hoy por hoy, Señor, este fruto del Espíritu está trabajando en nosotros para poder tener evidencias que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas. Señor, como pastor, bendigo a quienes en su honestidad han confesado, Señor, en este momento, que tú les puedas ayudar en esas áreas de su vida, que tú puedas, Señor, trabajar en ellos para que esa evidencia sea notoria y que no seamos como la higuera estéril que no dio fruto y que se secó, que seamos como el pámpano que está ligado a la vid, que aunque venga el labrador, que es el Padre, a limpiarlo, y esa limpieza nos pueda doler, va a ser para mejor, para llevar fruto y mucho más fruto todavía en abundancia. Ayúdanos, Padre. Sabemos que en esto no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque yo voy a estar un tiempo con ustedes solamente. Mi lugar no es acá, mi lugar es allá arriba. Por eso es que Él asciende a los cielos y se sienta al lado del trono del Padre. Mas el Espíritu Santo viene en todo aquel que en Él cree. Y es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros este fruto que es evidencia de un hijo, de una hija de Dios. Gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu Hijo, que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna, que intercede por nosotros, porque reconocemos que somos personas imperfectas, pero que vamos camino a la perfección, porque tú eres perfecto. Amén. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Y amén.